charla. Ya es una tradición para nosotros venir los jueves al colegio, lo decimos con mucho orgullo. Agradecemos a doña Tatiana Vargas por todo el esfuerzo que ha hecho de poder brindarnos la posibilidad de actualización en estas leyes penales. Como siempre nos acompaña doña Ana María y don Alejandro, que nos proporcionan el lugar, nos tienen todo impecable, y además ahora al interior del salón un rico café para quienes lo deseen. Este es un aviso de utilidad pública, pero no podía dejar de mencionarlo. Ya. Vamos ahora a lo concreto, lo que nos convoca, que es el ciclo de actualización, esta vez en la ley denominada de manera coloquial ley antinarcóticos, deben haber escuchado ustedes esa expresión por ahí, y el crimen organizado específicamente en la materia de drogas. Contamos con dos expositores, don Jorge Cabrera, que es abogado de la Universidad de Chile, doctor en Derecho Penal por la Universidad de Freiburg, investigador y profesor de Derecho Penal de la Universidad de Talca. Entonces le damos la bienvenida, va a ser uno de los expositores del día de hoy. También expondrá, y esto lo digo con mucho orgullo, no es que no me orgullezca tener a don Jorge acá, pero ya van a entender por qué es el motivo de mi orgullo. La segunda expositora, que en realidad será la primera, es doña Lorena Rebolledo, que es abogada, magíster de Derecho Penal por la Universidad de Talca, ¿ves? Ahí tienen un nexo en común, y la Universidad Pompeu Fabra. Es la subdirectora de la Unidad Especializada en Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional, Ministerio Público de Chile, y es profesora además de la Universidad Central. Yo aquí me tomo un momento de confianza para decirles que para mí es un motivo de orgullo presentar a doña Lorena Rebolledo, Lorena para mí, porque así como les digo que allá les espera un cafecito, yo hace muchos años que la conocí a ella al tenor de unos cafecitos, 5 minutos de pausa, conversaciones que se dan entre colegas, y fue el inicio de una gran amistad. Por lo tanto, yo hoy día presento a la profesora, a la subdirectora de la unidad y a una gran amiga. Y espero que los cafecitos que después puedan pasar a tomar sea el inicio también para ustedes de una gran amistad. Quería dar las gracias inmediatamente, pero no me resultó en este cambio y quizá después queda pendiente un abrazo fraternal, querida María Cecilia, y bueno, dar las gracias a todos por esta posibilidad de participar en esta charla. También, bueno, primeramente la profesora Tatiana Vargas, que me invitó a hacer esta charla, a la profesora María Cecilia Ramírez, que me presentó y que me une un especial vínculo con ella de toda la vida, así que se lo agradezco mucho. También a todos los que están presentes, a mi marido que está presente, que viene especialmente a acompañarme, a amigos tan importantes para mí como es Alejandro y como es yo, y a muchas personas que están acá presentes que les agradezco también la asistencia. Bien, el motivo entonces de esta charla, que me voy a tener al tiempo, no es mucho el que me dieron, así que si me paso me hacen una seña y corto el tiempo determinado. Es para comentarles la reciente modificación a la ley de drogas, ley 20.000, y también modificó otros cuerpos legales, pero básicamente vamos a referirnos a las modificaciones de esta llamada ley antinarcótico, porque la ley que se publicó recientemente, que data recién del mes de mayo, del 23 de mayo, es una ley que por una parte modificó algunos artículos relevantes para la especialidad de droga, pero también vino a fortalecer la persecución penal, y que tiene que ver con esto, con el fortalecimiento del crimen organizado, la persecución del crimen organizado. Y que es importante también señalarlo porque esto se une, se concatena con la ley promulgada el día de hoy, que es la ley que le llaman de crimen organizado, que básicamente modifica normas relevantes del Código Procesal Penal, y que lo que dice relación con la especialidad, digamos, del crimen organizado también es importante, porque nos entrega mayores facultades, y dentro de ellas nos entrega facultades especiales respecto a las técnicas investigativas.
la posibilidad de contar también con métodos, que no es ahora de la presentación, pero sí lo digo como forma introductoria, que seguramente da para otra charla, pero que, por ejemplo, da la posibilidad para usar métodos tecnológicos de control remoto a través de PC y otros medios tecnológicos para poder investigar. Siempre con autorización judicial, pero hasta ahora no teníamos esa posibilidad, y en general mejora las técnicas de investigación criminal. Bien, entonces, como les comentaba, esta ley de drogas se modifica respecto a bueno, aquí hay un temario que en realidad me voy a basar en ciertas modificaciones medulares, y una de ellas acá el señor ministro de la excelentísima Corte Suprema presente, que estuvo también fallando a propósito de la discusión de bastantes años, don Jean-Pierre Matus, que ahí nos entregó sus conocimientos sobre la temática discutida de la tipicidad de la conducta o antijuricidad material respecto a la discusión relativa a la pureza, calidad o pureza de la droga. Y esto tiene relación con básicamente una discusión que se produjo en el artículo 4 de la ley 20.000, es el llamado delito de microtráfico de drogas, y que básicamente la discusión se daba porque la Corte Suprema, casi unánimemente por varios años, exigió la determinación en aquellas causas de droga del elemento pureza o calidad, a fin de determinar que efectivamente se trataba de una conducta que poseía un elemento prohibido, un objeto material prohibido, que en este caso era la droga, y que por lo tanto tenía esta potencial afectación a la salud pública, determinándose entonces la droga y también la pureza de la droga contenida en este objeto material. Esto hubo una larga discusión, no solamente a propósito del artículo 4, sino que respecto también se dio un poco respecto al artículo 3 y también el 8, que sanciona la conducta de cultivo ilegal. Pero se centró la discusión, y en ese momento se entendió que era parte del tipo penal determinar la calidad o pureza de la droga incautada en estas causas de droga, y en ese sentido también se discutió y se llegaba a la conclusión en esa época que además era un elemento que era necesario para acreditar esta necesaria antijuricidad material de la conducta para ser sancionada penalmente, ya que tiene que ver lógicamente con el principio de lesividad. Pero esto se elimina finalmente, y se entiende que, y lo digo con propiedad porque participé en la discusión legislativa, se elimina básicamente porque se entendía que este no es un elemento del tipo penal, más bien constituye un elemento que se agregó por el legislador como un elemento de descarte de la existencia de un consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo. Y ahora, por lo tanto, como se elimina, lo que queda básicamente es para determinar que no concurre esta condición de consumo, que lo que nos queda en que esta droga poseída, transportada, no permita racionalmente suponer, dice la norma, que está destinada a este uso-consumo, o cuando las circunstancias indiciarias del tráfico lo señalaren, digamos, expresamente. ¿Y qué circunstancias eran? Simplemente las circunstancias que dotan de contenido esta pequeña cantidad, es decir, tenemos esta pequeña cantidad más circunstancias indiciarias de tráfico, es decir, todas aquellas circunstancias, ya sean que acreditan la conducta y que no solamente atienden a la cantidad, aunque la cantidad es una, pero también hay otras circunstancias como la flagrancia, una transacción flagrante, elementos de tráfico, o también aquellos elementos que podrían acreditar un consumo. También estarían dadas todas estas circunstancias para determinar si podemos dotar entonces de contenido a esta expresión de pequeñas cantidades, y por lo tanto determinar así que esta pequeña cantidad satisface al tipo penal para ser sancionada penalmente. Entonces se elimina y se facilita entonces la interpretación de este tipo penal. En todo caso, quiero señalarlo que esto se discutió básicamente para el microtráfico, porque ¿qué es lo que se entiende aquí? O sea, hay una acreditación objetiva que es en las causas de droga, que se acredita la droga, por ejemplo, que es cocaína, que es marihuana, que es éxtasis. Otra cosa es determinar la cantidad de principio activo presente en esa droga, y que a todas luces obedece más bien a conocimientos científicos que se entregan al juez al momento de valorar la conducta, pero que no debieran ser parte, digamos, estos conocimientos científicos para determinar la existencia de este objeto material.
Esto supone también otras razones sistemáticas, como por ejemplo que el artículo 43, que también se discutió mucho en esta época, que dice relación con los elementos que debe contener un protocolo que determine la sustancia prohibida, señala el elemento pureza, pero en realidad está ubicado dentro de las normas que mejoran el resultado de la investigación penal, es decir, un protocolo que más bien no atiende a un elemento probatorio, sino que también a una circunstancia de determinación del objeto material. Bien, otro punto importante respecto a los tipos penales es que se incluye el delito de administración de sustancias estupefacientes o psicotrópicas sin el consentimiento de la persona afectada y en definitiva obligar a consumir a otro. ¿Y cuál es esta lógica? ¿Cuál fue la discusión que se produjo a propósito de este tipo penal? Fueron situaciones de hechos que se han dado a propósito de las drogas de sumisión, es decir, por ejemplo, en la prensa salió que muchas veces se tocaba a una persona y por ese hecho se le contaminaba y por ejemplo, se le obligaba a hacer disposición de sus bienes, ya sea entregar dinero o llevarlo a un cajero automático o incluso para cometer delitos sexuales. Y por lo tanto surgió entonces la necesidad del legislador de penalizar especialmente esta conducta, entonces que dice relación con que se administre este tipo de sustancias de las señaladas en el artículo 1 del reglamento, las llamadas drogas duras, sin el consentimiento de la persona. Y en este caso la pena está, la conducta está sancionada con prisión menor en su grado máxima y una multa también. Ahora, si se obrase, si se hubiera obrado con violencia e intimidación para la administración o para el consumo, obligar a consumir esta sustancia, la pena se aumenta en un grado, la pena será aumentada en prisión mayor en su grado mínimo a medio, es decir, se aplica la pena de crimen. Y también hay otras normas relativas a que tiene que ver con que si este hecho fuera constitutivo de un delito sancionado con igual o mayor pena por otra disposición, en cuyo caso dice sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 63, el suministro o empleo de la violencia serán considerados como una sola circunstancia agravante. Pero a su turno luego regula a través de un concurso material la situación de que en caso que se hubiese ejecutado estos delitos para facilitar o permitir la ejecución de otros delitos, o sea, estamos en la hipótesis de se ejecuta entonces esta administración de estas sustancias sin el consentimiento para facilitar la comisión de otros delitos que podrían ser, por ejemplo, un delito contra la propiedad, que es un delito de robo o hurto o un delito sexual, etcétera, de los que usualmente ocurre justamente la situación empírica de la comisión de estos delitos entonces a través del suministro de drogas de sumisión. O sea, hay una razón de texto que tiene que ver con una realidad, una situación que ocurre, pero al mismo tiempo el valor, digamos, en cuanto al objeto jurídico es justamente el mayor disvalor de la conducta, que es justamente prevalerse de este tipo de sustancia de sumisión para cometer el delito, ya sea el tipo penal especial y además para facilitar la comisión de otros delitos que pudiera venir de la mano justamente a propósito de esta conducta. Luego, respecto al artículo 5 bis, este es el último delito que se modifica en la ley 20.000, es el artículo 5 bis. Pero solamente respecto al objeto material, es decir, aquella conducta que dice relación con el suministro de menores de 18 años de productos que contengan, antiguamente se hablaba de los hidrocarburos aromáticos, es una cuestión bien técnica, pero tiene que ver con la conducta típica de los adolescentes, niños y niñas que consumen drogas en lugares especialmente vulnerables, por ejemplo, el consumo antiguo de neopreno a través de bolsas, las pinturas y otras sustancias que de qué manera en el fondo se tipifica esta conducta, la persona, aquel que suministra a estos menores este tipo de producto, y el legislador para facilitar la aplicación de este tipo penal en cuanto a la facilitación en el entendimiento, digamos, del objeto material, se señaló que más bien son solventes o gases inhalantes. Es una razón práctica que se incorpora esta nomenclatura, pero la norma es la misma.
Y bueno, y solamente, solo por señalarlo, es un delito de peligro concreto respecto a aquel que suministra al sujeto específico, que sería menor de 18 años, a cualquier título este tipo de productos, y la pena en este caso es la misma, y se establece también la posibilidad de clausurar la ferretería u otro establecimiento que dice en relación con este suministro. Sí, me faltaba el otro artículo muy importante, que no era el último, otro artículo muy importante, que es el artículo 8º, que se modifica, pero solo en cuanto a la incorporación, que es muy importante porque igualmente esto no podría solucionar, pero también nos genera bastantes problemas interpretativos, respecto a la incorporación de una presunción legal, de una causal de justificación, que está dirigida a aquel que cultiva para fines terapéuticos. O sea, sería el autocultivo para fines terapéuticos. Solamente para recordar, esta norma, el artículo 8º, sanciona a aquel que cultiva, cosecha, siembra especies vegetales del género cannabis sin autorización, con el objeto de elaborar o producir droga. Ahora, este tipo penal, si bien lo que contenía digamos, como objeto de discusión, era que en definitiva se justificara que estas especies vegetales estaban destinadas solamente a un consumo personal exclusivo próximo en el tiempo, caso en el cual decía se aplicarán la norma del artículo 50 y siguiente. Pero no contemplaba una causal que justificara esta situación que se da de personas que cultivan para uso terapéutico. ¿Qué es lo que se incorpora entonces? Una causal de justificación que dice que se entiende justificado entonces este cultivo para la atención de un tratamiento médico. ¿Y cuáles serían los requisitos? La presentación de una receta extendida por un médico tratante y que debe de indicar un diagnóstico, la enfermedad, el tratamiento, la duración y además la forma de administración de cannabis, que no puede ser, dice la norma, mediante combustión. Esto básicamente por la forma de consumo, en el caso del tráfico o de los consumidores de droga, que se hace a propósito del fumado, ¿cierto?, de la sustancia. Y que se entienda que es como la norma exige que sea un cultivo que acredite este uso terapéutico para que pueda operar esta causal de justificación. Bueno, tiene que tratarse entonces de un autocultivo con estas condiciones. Ahora también se señala respecto a la receta médica que la conducta será sancionada con la pena de presidio mayor en su grado mínimo quien falsifique o maliciosamente haga uso de recetas falsas para justificar el cultivo de las especies. Y termina la norma señalando: si se acreditare que dicha conducta tiene por objeto la comercialización de la droga o su facilitación a tercero, la pena será aumentada en un grado. A ver, varias cosas acá. Primero, señalarles que hoy, recién, le decía a Tatiana, recién salía del horno una sentencia de la Corte Suprema, es decir, de fecha de hoy, 15 de junio, en que la segunda sala penal, a propósito de un caso de cultivo en que justamente se discute este cultivo para uso terapéutico en Coyhaique, señaló básicamente se acoge una causal de nulidad, que es errónea aplicación del derecho, que aquí mi colega acá Alejandro Illich le tocó el alegato de esta causa, bastante compleja, porque justamente se trataba de cultivo de unas plantas y que se invocaba el uso terapéutico, y además se contaba con las recetas médicas extendidas por los médicos tratantes. En este caso fue un caso que a mi juicio, digamos, un poco complejo desde el punto de vista que se podía acreditar una difusión incontrolada de la sustancia, desde que por las cantidades que se incautaron en dos hechos distintos que fueron acreditados, se podían dar lugar justamente a que la conducta estaba dirigida a la comercialización, pero a través de la difusión incontrolada. Sin embargo, en este caso, la Corte estima que, en atención a los argumentos señalado, digamos, a la prueba rendida, que fue valorada, pero que básicamente acoge esta causal de errónea aplicación del derecho, entendiendo que aquí la conducta era típica porque no ponía en riesgo el bien jurídico protegido, que en este caso la salud pública, por la falta de posibilidad de acreditación de la difusión incontrolada de la sustancia. Eso es lo que dijo medularmente, aunque sí
argumenta y señala a propósito de la causal de justificación y dice que en todo caso, lo que señala la defensa, lógicamente aquí tenemos en todo caso ahora en la nueva norma y por aplicación del artículo 18 inciso segundo podría entonces estimarse que se trata entonces de una causal de justificación y como una norma más favorable podría aplicarse de esta manera el artículo 18 y modificarse entonces la pena que en este caso más bien se consideró, como les digo, que era una conducta típica y por la falta entonces de posibilidad de difusión de la sustancia, o sea, no tenía la potencialidad de poner en riesgo el bien jurídico protegido que es la salud pública. En el fondo en ese sentido argumenta la sentencia y me parece especialmente también relevante que es un punto también que se argumenta a propósito de estimar que no sé, aquí lo quiero leer textual, no será la tipicidad del delito de tráfico de droga en aquellos casos en los que el peligro que caracteriza la acción de este delito quede totalmente excluido porque falta la posibilidad de resultado de peligro. Y este resultado justamente de peligro ha sido tratado por profesores que están acá presentes, la profesora Tatiana Vargas, el profesor Nicolás Oxman, justamente en la ponderación justamente del peligro o de la posibilidad de peligro y la sanción penal que podría tener la conducta ya sea de cultivo o en definitiva de tráfico de droga. No olvidemos que respecto al artículo octavo, hubo mucha discusión si en definitiva exigíamos un elemento adicional al dolo de cultivar y que en este caso estaría dado por el dolo de tráfico o el ánimo de tráfico que debería traer aparejada esta conducta. Es decir, no solamente se trata de cultivar sin autorización para que se entienda que la conducta es prohibida, sino que además se requiere algo más, es decir, que efectivamente esa conducta tenga esta potencialidad de producir un peligro para la salud pública, es decir, esta posibilidad de concreción del resultado típico. Bien, y algo más. Bueno, y quiero solamente comentar que una norma igualmente es compleja y lo digo a título personal, digamos, con una opinión que es más bien académica y tiene que ver con que esta norma como está en el artículo octavo es una norma que a mi juicio desencaja desde el punto de vista de la punición de la conducta porque de hecho se discutió y está en discusión un proyecto paralelo que se llama Ley de Cultivo Seguro, en que se determina o se redacta la norma en atención a ciertos criterios objetivos que permiten el control de las cantidades para uso terapéutico y que obedece a otra lógica que tiene que ver con regulaciones sanitarias, que en definitiva permite determinar si en definitiva estamos ante no un cultivo para uso terapéutico en atención a cantidades que se pueden controlar, porque aquí también no se puede controlar, o sea, se refiere solamente a un cultivo o un autocultivo para uso terapéutico y que queda supeditada una receta que tampoco en definitiva tiene control, porque en Chile las recetas médicas es muy difícil el control. Entonces, eso es un hecho objetivo, que lo ha señalado, sí, también lo señaló el Colegio Médico en la discusión legislativa. Entonces, en verdad yo creo que es una norma que no es de fácil aplicación, que ya está en una ley punitiva, que ya se incorporó como una causal de justificación y que habrá que probar, digamos, porque se trata, a mi juicio, de una presunción legal, entonces esta causal de justificación que debe ser probada. Bien. Otras normas que se modifican son las agravantes o una verdadera regla de determinación de penas contenida en el artículo 19 de la ley 20.000 en que que la regla dice relación con que la pena debe ser subida en un grado si concurre alguna de las circunstancias de agravación, que en este caso se incorporan dos, que en el caso que el delito se cometa valiéndose de niños, niñas y adolescentes o persona exenta responsable penal o si el delito es ejecutado por una persona que desempeñe funciones laborales o educativas de manera permanente con menores o tenga con ellos una relación directa y constante. Señala asimismo la norma que la pena se aumentará en 2 grados cuando quien se valga de niños, niñas y adolescentes o persona exenta responsable penal, ¿cierto? En los términos señalados anteriormente. Se en este caso prohibiere armas de fuego a estos últimos, a estos niños ni adolescentes,
para alcanzar los fines delictivos. Ahora, tiene que ver acá los agravantes. Bueno, por una parte, en el caso primero hay un tema que dice relación con el prevalimiento de estos niños y niñas para cometer el delito, y en este caso el sujeto activo, este prevalimiento se vale entonces de estos sujetos para poder cometer el delito, estos niños y niñas, como instrumentos para la comisión del delito. Y respecto a la otra agravante, bueno, existe acá un sujeto activo que en este caso no existe, no sería una posición de garante, sino que más bien se exige esta calidad de tentar funciones laborales o educativas de manera en forma permanente con estos menores. O sea, aquí dice el mayor disvalor del agravante radica entonces en el peligro y difusión de las drogas estos menores de edad que están bajo el cuidado. Acá también esta ley hay un fortalecimiento en cuanto a la especial situación de vulnerabilidad de los niños, niñas y menores. No sé cómo estoy en el tiempo, cuántos minutos me faltan, porque ahora hay otras normas. 5 minutos, ya. No, rápidamente, para mencionar aquellas normas que fortalecen la persecución penal en materia de crimen organizado y que tienen que ver con, bueno, aquí hay un punto que se mejora la destinación provisoria de bienes incautados. Y se permite esta destinación provisoria a las unidades policiales que tengan que ver con la investigación y desarticulación de organizaciones criminales. Por otro lado, también se permite la enajenación temprana de aquellos bienes incautados, y aquí se pormenorizan vehículos motorizados y bienes respecto a los cuales existan antecedentes de que continúen siendo utilizados en actividades ilícitas. Y esto se mantiene o viene sujeto a corrupción, susceptible de deterioro o cuya conservación sea difícil o muy dispendiosa. Bueno, esto también es una cuestión que para la persecución penal es importante, que se puedan enajenar en forma temprana estos bienes que reúnen estas características. Pero resulta especialmente relevante, y yo sé que ya hubo una ponencia en este sentido respecto a las reglas de comiso, que en este caso en la ley de droga se amplían estas posibilidades de comiso y se incorporan el comiso por forma de comiso distinta, el comiso por equivalencia y el comiso sin condena. En el caso del comiso por equivalencia, bueno, esto es una norma que en derecho comparado ya estaba en varios países. Entonces vienen también a recoger ciertas experiencias comparadas y a posibilitar a que se decomisen bienes que sean por valores equivalentes o que se extiendan a otros bienes, cuando no es posible decomisar estos instrumentos, efectos del delito, que son los que contienen la pena de comiso. Y también otra novedad es el comiso sin condena, es decir, la posibilidad de decomisar bienes en caso que la persona, por ejemplo, sea sobreseída o sea absuelta. Y también esa es una novedad que no la teníamos en la ley de droga, y también se extrapola a la forma de comiso que ahora se viene en la nueva ley de crimen organizado, en la nueva ley que se dicta, que también ahí se incorporan también otras modalidades, pero en lo que aquí nos concierne es esto, y también se refiere con mayor, yo diría, detalle a este comiso ampliado, es decir, a comiso de todas las ganancias que produzca la actividad delictiva. Un comiso entonces por equivalencia, un comiso sin condena y el comiso ampliado o de ganancia. Y con esto ya termino porque sé que ya no me queda tiempo. Respecto a los dineros decomisados y los productos y el producto de la enajenación, también mencionar que fue una lucha de mucho tiempo, y esto tiene que ver con cuestiones prácticas de persecución penal al narcotráfico, y es la posibilidad de poder tener bienes para poder perseguir. Actualmente los bienes, o antes de la dictación de esta ley, solamente iban a prevención. El fondo de los valores decomisados solamente iban dirigidos a actividades de prevención. Ahora existe la posibilidad de que se entreguen tanto a las policías como al Ministerio Público parte de estos bienes para la persecución de organizaciones criminales. Y eso es un avance y que obedece también a una realidad comparada.
en otros países incluso existe un 50 y 50. 50 se da persecución penal, 50 se da prevención. Es decir, acá existe más bien una regla que también posibilita mejorar la persecución penal al crimen organizado. Después hay otras normas relativas al delito de bioprecursores que no voy a alcanzar a pasar, pero básicamente es eso. La ponencia tiene relación con reflexiones en torno a estas modificaciones legales, y solamente para terminar señalar que creo de la mayor importancia básicamente mencionar 4 tópicos, algunos relativos a los tipos penales que abordamos. Tiene relación con la modificación al artículo 4 de la ley 20.000, la modificación que incorpora este nuevo tipo penal respecto a la administración sin consentimiento de drogas, y también la causal de justificación que se incorpora en el artículo 8. Y respecto a las normas que mejoran la persecución penal, las 2 últimas que comenté, la ampliación de las formas de comiso, y además el que se puedan disponer de bienes para la persecución penal a propósito de los fondos que ingresan al artículo 46 de la ley 20.000, que son los fondos de los dineros incautados, incautados y decomisados. Así que eso es lo que les puedo comentar, y nuevamente agradecerles por la invitación y dar entonces lugar a mi colega para que pueda hablar también el contrapunto o el punto complementario, no sé cómo se puede llamar, a estas modificaciones de la ley de drogas. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Muchas gracias al Colegio de Abogados por esta oportunidad. Muchas gracias a Tatiana por la invitación. Muchas gracias a la profesora María Cecilia Ramírez por la presentación. A ver, como expuso de manera muy clara y completa mi colega, la ley 21.575, la ley antinarco, tiene un objeto bastante claro, fundamentalmente mejorar la persecución del narcotráfico y el crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados, fortalecer instituciones de rehabilitación social y otros objetos concretamente que redundaron en la inclusión de los tipos penales que con tanta claridad describió la colega anteriormente, ¿no? Con el fin de no caer en reiteraciones, y esto me pasa siempre cuando pongo animaciones, voy a centrarme fundamentalmente en las normas de comiso y enajenación temprana, porque me parece que se trata de las normas que de alguna manera representan una innovación más intensa, con independencia de que el objeto de la ley 21.575 es bastante amplio, ¿no? Y para, de nuevo, evitar repeticiones, me voy a concentrar en lo último, ¿no? Y entonces, de nuevo, ¿cómo se alcanzan los fines planteados por el legislador? Bueno, se amplía y se modifican sustancialmente la naturaleza del comiso, y esto no es un esfuerzo aislado, sino que es un esfuerzo que, como muy bien mencionó la colega, es un esfuerzo que se materializa a través de distintos proyectos de ley y a través de distintas leyes en este minuto, y que la verdad que, como vamos a ver de ahora en adelante, uno podría agradecer que se hubieran, o habría agradecido que se hubieran incorporado al ordenamiento jurídico de forma más o menos sistemática, ¿no? Y eso dice relación fundamentalmente con el problema que representa que todavía el artículo 24 del Código Penal actualmente vigente siga reputando una pena al comiso, ¿no? Y que la norma que modifica la naturaleza del comiso, excluyendo o modificando su naturaleza de pena y tratándolo directamente como una consecuencia del hecho ilícito, aún no se encuentre promulgada, y más bien ayer fue vetada dentro del contexto de la Ley de Delitos Económicos, amén de las incorporaciones de los artículos 24 bis y ter en el proyecto promulgado hoy, que fortalece las normas de persecución del narcotráfico, ¿no? Y entonces, de nuevo, otro de los mecanismos que incorpora la ley 21.575 con el fin de alcanzar sus objetivos es incorporar la posibilidad de enajenación temprana de los bienes decomisados. Es decir, básicamente es una modificación o es una posibilidad que habilita al legislador, perdón, a los jueces a enajenar tempranamente algunos bienes de una naturaleza determinada para poder alternativamente facilitar la mantención de los bienes o directamente destinarlos a los fines de prevención del consumo de drogas y la investigación de los delitos asociados a la ley 20.000, ¿no?
y eso se resume en el punto anterior, la modificación de los tipos penales existentes en la ley 20.000 y la incorporación de nuevos tipos penales fue muy bien tratada por la colega, ¿no? Y en ese sentido me voy a saltar lo que iba a decir al respecto. ¿Sí? Bien, el comiso que se trata las reglas de comiso que se incorporan a la ley 20.000 a través de la ley 21.575 son reglas respecto de esta consecuencia del hecho ilícito que suponen una modificación de la naturaleza jurídica del comiso, ¿no? Es problemático, evidentemente, si consideramos que el comiso es una pena, que consideremos que puede imponerse incluso en eventos donde donde el comiso se puede dar lugar al comiso en aquellos casos donde no existe una condena, incluso respecto de terceros de buena fe, ¿no? Y por lo tanto, para que estas normas tengan sentido, requieren naturalmente una modificación del tratamiento del comiso en el Código Penal, una modificación del artículo 24, norma que se encuentra contenida en la Ley de Delitos Económicos, ¿no? Vetada ayer, y que se complementa con las normas que curiosamente se fueron por vía separada en los artículos 22 bis y 22 ter y que fueron promulgadas con el día de hoy, ¿no? Y esto es consecuencia de una actividad legislativa bastante intensa en los últimos meses, motivada por los hechos que son por todos conocidos, ¿no? Concretamente, las reglas respecto del comiso que incorpora la ley 21.575 se encuentran en la regulación del comiso en el artículo 45 de la ley 20.000 y en la modificación de disposiciones en el Código Procesal Penal, básicamente la incorporación de un artículo 468 bis que regula la forma en que se subastarán los bienes y una regla especial en el artículo 187 bis que permite la enajenación temprana de estos bienes, ¿no? Dentro de esta regla de comiso, ¿no? Y entonces, de nuevo, la regla primero establece como criterio general que el comiso va a proceder respecto de todos aquellos bienes que hubieran sido instrumentos para la comisión del delito, ¿no? y fueran especialmente aptas, ¿no? Para ser utilizados delictivamente. Y esto se define en el propio artículo 45 incorporado por la ley 21.575 como aquellas cosas que generalmente se encuentran prohibidas, ¿no? Estamos pensando fundamentalmente en instrumentos que solo pueden mantenerse con una autorización especial, ¿sí? En el caso se establece para este caso particular de aquellas cosas que han sido instrumentos para la perpetración del delito y fueran especialmente aptas para la comisión de actividades ilícitas o delictivas, se puede proceder incluso en contra del tercero de buena fe si es que este tiene título, y en este caso se autoriza a este tercero de buena fe a solicitar indemnización de la persona respecto de quien se ha decomisado el bien, ¿sí? Y evidentemente respecto de los terceros de buena fe, respecto de aquellos bienes donde no se trate de bienes particularmente aptos para la comisión de un delito, no podrá proceder, ¿sí? Adicionalmente, hay que tener presente que las reglas de comiso que se incorporaron en el artículo al artículo 45 de la ley 20.000 autorizan al comiso incluso en casos de absolución y sobreseimiento, ¿no? Aquí la regla, de nuevo, parte de la base que ya no nos encontramos cuando hablamos de comiso frente a una pena, sino que estamos hablando de una consecuencia del hecho ilícito, ¿no? Supone esta idea en la medida que, de nuevo, puede afectar a bienes en una situación donde no se haya constatado la existencia de responsabilidad penal, ¿no? Bastará, sin embargo, o será necesario para esto que se haya constatado la existencia del hecho ilícito, ¿no? Y proviniendo de este hecho ilícito, de nuevo, podrá decretarse el comiso con independencia de la existencia de una sentencia condenatoria, ¿no? En la doctrina comparada, y si uno revisa cuáles son los ejemplos donde esto podría ser útil, son básicamente casos donde fuera necesario el sobreseimiento por la muerte del imputado, o existieran casos donde, por ejemplo, concurriera alguna condición objetiva de punibilidad que no permitiera, de nuevo, la imposición de la condena, ¿sí?
De nuevo, será necesario, sin embargo, que durante la investigación y que la sentencia que decrete el comiso haya podido establecer que los bienes provienen de un hecho ilícito o más bien que se establezca que han sido producidas a través de su perpetración. Es decir, que se trate de bienes que proceden de la comisión de los delitos, ¿no? Nuevamente, no procederá de terceros, en contra de terceros de buena fe. En el último inciso del nuevo artículo 45 que se incorporó a la ley 20.000 se incorpora una regla especial respecto del comiso de aquellos bienes provenientes en caso del delito de asociación ilícita del artículo 16 de la ley 20.000 y en este caso, de nuevo, procederá el comiso respecto de todos los activos que hayan estado involucrados en la comisión de este delito, ¿no? Salvo que aquí pueda acreditarse por el titular que estos tenían, de nuevo, un origen lícito, ¿sí? Una regla novedosa, digamos, en nuestro ordenamiento, pero como bien presentó la colega existente en el derecho comparado, es la regla del comiso por equivalencia, también en la doctrina comparada tratado como comiso extendido, ¿no? Y de nuevo se trata aquí de bienes usados en la perpetración o las ganancias producidas a través de la perpetración, pero se autoriza de nuevo, y aquí faltó una cosa, se autoriza de nuevo a que se decomisen bienes por un valor equivalente a aquellos que no hubieran podido ser decomisados en el procedimiento de la investigación en contra de la persona respecto de la cual se decreta el comiso, ¿no? Para la ejecución del comiso se establecen reglas procesales bastante claras. Se incorpora de nuevo, como dije, este artículo 468 bis que de nuevo establece que la sentencia de comiso se deberá tratar como una decisión dictada por el tribunal con competencia en lo penal respecto a una cuestión civil y de nuevo, en el caso de que los decomisados sean sumas de dinero o derechos a sumas de dinero, deberán ser transferidos, estas sumas de dinero o estos derechos a sumas de dinero deberán ser transferidos al fisco, ¿no? En el caso de los inmuebles, y esto es relevante respecto de inmuebles que pudieran eventualmente ser transferidos directamente al fisco porque se destinan a la prevención del consumo de drogas, será necesario realizar las inscripciones y para eso el conservador de bienes raíces deberá realizar estas inscripciones, ¿no? Y remitir la sentencia. Sí, aquí llama la atención las competencias que se otorgan a la DICREP para ejecutar todas estas funciones dentro del comiso y particularmente respecto de la enajenación de aquellos bienes que son objeto de comiso y que eventualmente resultarán en sumas de dinero, ¿no? Lo llamativo naturalmente es que se entrega gran carga de trabajo administrativo a un órgano de la administración cuyas competencias, o más bien, cuya dotación de personal y cuyas facultades para tramitar esta gran carga administrativa pueden resultar excesivas, en un contexto donde, de nuevo, se le están otorgando mucho mayores facultades a los tribunales para decretar comisos y luego se crea todo un procedimiento que requiere que ellos participen en la enajenación y en las subastas públicas de estos bienes. Nuevamente, cabe preguntarse si esto no podrá generar un problema de orden administrativo, ¿no? La enajenación temprana se encuentra regulada, que es básicamente otra norma relacionada con el comiso, se encuentra incorporada también en un nuevo artículo 40 bis de la ley 20.000, ¿no? Acá los juzgados de garantías podrán decretar la enajenación temprana de determinados bienes que hubieran sido incautados, ¿no? A solicitud del Ministerio Público o a solicitud del SENDA.
la naturaleza de esta de enajenación temprana dice relación con hacer posible este decomiso sin que se generen mayores costos en la preservación de aquellos bienes que posteriormente serán decomisados, ¿no? Y eso supone, naturalmente, que para que esto pueda resguardar los derechos de las personas a quienes se incautan los bienes y les son enajenadas, que se decrete posteriormente el comiso de aquellos bienes que son incautados y enajenados tempranamente, ¿no? Procederá la enajenación temprana cuando se trate de vehículos, y eso me imagino que obedece a criterios político-criminales, ¿no? Es cuando continúen siendo utilizados en actividades ilícitas, lo que evidentemente es de toda lógica, pero también cuando se encuentren sujetos a corrupción o deterioro, ¿no? Y evitar de nuevo que el Estado incurra en mayores gastos para la mantención de estos bienes, y evidentemente respecto de aquellos bienes en el mismo sentido, con la misma lógica, aquellos bienes cuya conservación resulta difícil, ¿no? En estos casos se puede decretar la enajenación temprana. Aquí es importante tener presente que, sobre todo respecto de los vehículos, ¿no? Que se encuentran contenidas en registros públicos, ¿no? Acá, para proceder a la enajenación temprana, deberá citarse al titular del registro, ¿no? Y en el evento, sin embargo, que éste no concurra a la audiencia donde se va a decretar la enajenación temprana, se procederá en su ausencia y se decretará la enajenación temprana del bien incautado, ¿no? La enajenación va a proceder con las mismas reglas de la subasta pública que se incorporan en el artículo 468 bis para el comiso, en la medida que se trata en realidad de un adelantamiento de una consecuencia del hecho ilícito en los términos anteriormente descritos, ¿no? Esto todo supone que estamos entendiendo que el comiso deja de ser una pena, ¿no? Y pasa a ser una consecuencia del hecho ilícito. En la medida que si entendemos que el comiso es pena, tenemos problemas, sobre todo en aquellos casos donde el comiso se impone respecto de situaciones donde no existe una condena, ¿no? Porque si es pena, infringiría el principio de culpabilidad, ¿sí? Bien, las reglas del artículo 187 bis básicamente replican las reglas del artículo 40, ¿no? Voy a pasar y voy a dejar mi presentación hasta acá, en la medida que, de nuevo, concurro en gran parte de la interpretación que hizo la colega de los primeros, de los tipos penales sustantivos que se incorporaron al artículo, y creo que esto, sin embargo, nos va a dar la oportunidad de discutir. Yo sé que hubo una presentación sobre comiso, pero me parece que la situación en que se ha ido promulgando la legislación relativa al comiso nos pone en un problema, ¿no? ¿Qué va a pasar con los comisos que se decreten, digamos, de aquí hasta que el artículo 24 se incorpore al Código Penal, ¿no? Es un problema. En fin, dejo planteado el problema, les agradezco la atención y muchas gracias. Sobre el artículo 8. ¿Cómo se prueba que el cultivo no es para que el consumo por vía de la combustión? Porque ese agregado, por ejemplo, si yo lo miro así, la primera vez que lo leo completo, pero así puesto abajo de buen cubero, me diría que todos los casos de autocultivo, entre algunos que yo participé como abogado integrante, no entran ahí, porque eran todos para la combustión. Y no sé cómo fue la causa que ustedes vieron, pero si yo digo que voy a tener autocultivo no para la combustión, tendría que tener una prueba de eso. Y yo no sé si eso se discute realmente en los tribunales o hasta con decir autocultivo. Segundo lugar, sobre el mismo autocultivo, la receta. Hay un reglamento, porque entiendo que para prescribir sustancias prohibidas hay un reglamento de prescripción. ¿Las recetas de cannabis están dentro de un reglamento? ¿O hacen lo mismo que el falsificativo médico, como se dice habitualmente en los círculos universitarios cuando presentan me duele la guatita, ese tipo de cosas?
Porque también es relevante, porque incluso en ciertos certificados que están sujetos a regulación, como las licencias, sabemos que nuestro cuerpo médico no es específicamente o especialmente dado a mantener el rigor que se espera en la emisión de esos certificados. Pero básicamente, si existe esa regulación que existe para la otra prescripción, caso en el cual mucho menos todos los casos antiguos podrían aplicarse retroactivamente a favor, porque ya habría receta regulada, no sabemos exactamente, ni habría prueba de que está alterada la combustión. En cuanto a la receta controlada, en cuanto al cultivo masivo, si se acepta esto para el cultivo masivo o el cultivo masivo sigue la regla de la autorización por el SAC. Si el cultivo masivo va a ser, por decirlo así, para cualquier cosa, o también puede ser medicinal, o el cultivo medicinal solo queda restringido al artículo 8. Y respecto del comiso, puede ser mi falta de inteligencia, pero entendí que el comiso ampliado, el comiso como no pena, se refiere a dos tipos de cosas: las especialmente aptas para la comisión del delito y las producidas por el delito. Entonces, por ejemplo, como se puede ser imaginativo, las especialmente aptas para la comisión del delito no son ni los vehículos, ni los inmuebles, ni las joyas, ni los medios tecnológicos, que son los bienes sobre los que podría recaer un comiso que valga la pena. ¿A qué se refiere exactamente con especialmente aptas? Porque parece que se está refiriéndose a las pipetas, los acelerantes, todas estas cosas que se utilizan para producir la droga. Y me parece que hay un gran campo de litigación, pero yo no sé, como usted es experto, le pregunto. Y además, las cosas que se producen, porque de nuevo volviendo a los laboratorios, lo que se produce en los laboratorios son drogas. Entonces, los terceros de buena fe podrían pedir la restitución de y para no ser terriblemente pesado, pero la mayor parte de las casos de absolución de drogas se producen por prueba ilícita, es decir, por inclusión de prueba previa. Entonces, en todos esos casos, va a quedar el vehículo, la droga misma, o puede que no enajenado. La pregunta es qué hago yo con eso. Y si están enajenados, los terceros pueden pedir la restitución y todo. Porque habitualmente esa es la razón por la cual se absuelven drogas, la falta de prueba. Y a veces la falta de prueba no es que falte la prueba, sino que la prueba se declaró ilícito, el procedimiento es irregular, etc. No una condición que tiene una realidad sofisticada, sino algo muy sencillo como se declaró irregular el procedimiento, se consideró que por alguna razón había que incluir la prueba que evitaba la participación en los sujetos. Me parece que a eso es lo que se podría referir, o sea, cuando la solución se da porque no está evitada la participación o la culpabilidad, yo podría hacer cosas. Pero bueno, ese puede ser que en la historia de la legislación esto se haya aclarado, pero yo no tengo por eso que me pregunta. Esas dos cosas. Bien, comienzo yo por el cultivo. Ya, uy, ministro, son hartas preguntas, son como tres, ya. ¿Son como tres? Pero no, preguntas con reflexiones también. Ah, sí, ahí sí, perdón. Ahora sí, voy a contestar al ministro de la Corte Suprema que hace las preguntas. Primero, respecto a la prueba de este autocultivo, la forma en el fondo que está redactada la norma y que excluiría el consumo por combustión, porque eso es lo que está excluyendo. A ver, primeramente señalar que esta norma, y lo reitero, me tocó participar en la discusión, contenía mucho más que esto, incluso cantidades, una tabla de cantidades anuales, y que quise tratar de comentar que me parece que no era la forma, porque
regular cuestiones de este tipo me parece que son más bien consideraciones sanitarias que exceden a una ley de droga, en este caso, que contiene sanciones penales y que es una norma punitiva y como tal sanciona la conducta de cultivo. Bajo esta hipótesis también considera una norma de reenvío respecto al artículo 50, pero poder regular cantidades, recetas médicas, tipos de drogas, formas de consumo, etcétera, yo creo que esto excede realmente a una ley penal de este tipo. Pero como ya tenemos la norma y hay que encontrarle alguna solución y hay que también apoyar a la interpretación, primeramente señalar que estimo, bueno, justamente esto no vino a solucionar la mayoría de los casos en que justamente se autocultiva para consumirla de diversas formas, y una de ellas es muy común, la combustión, o sea que la persona fume cigarrillos para paliar ciertas condiciones médicas, y eso es de común ocurrencia. Entonces esta norma tiende a descartar la combustión como parte de como el círculo o el circuito de tráfico, es decir, yo compro o autocultivo para fumar en las calles, para vender, etcétera, o sea, como dentro de este círculo del tráfico de droga. Ahora, ¿cómo se podría probar? Es difícil porque claramente es una forma de consumo y una forma de común de consumo. Ahora, lo que normalmente se ve es que estas alegaciones, cuando estamos en etapas iniciales, tratan de justificar que es para un consumo médico terapéutico a través de ciertas elaboraciones, por ejemplo, ciertos aceites u otra forma de consumo distinta a la combustión, porque ya realmente también ya es una norma conocida que este tipo de combustión en realidad quedaría descartada como causal de justificación de autocultivo para fines médicos. Entonces se alega otras formas de consumo, porque, a ver, también lo quiero decir con mucha responsabilidad, cuando se discuten estas normas hay que escuchar a expertos de otras áreas, claramente para entender el espíritu del legislador al momento de incorporar esta causal de justificación. A mi juicio es bastante confusa, no quiero decir errónea, confusa esta reacción, porque primeramente la cannabis o el cannabis no es una especie vegetal que como tal se consuma con fines médicos. Y esto lo digo así porque en realidad el Colegio Médico lo ha señalado, tal como pasó, y esto fue un proceso largo, cuando se elaboraron medicamentos en base a la amapola, en base al opio, pasó por un proceso largo que finalmente derivó en que se elaboraron productos farmacéuticos en base al opio o la amapola, que son la codeína, la morfina, son todos de uso médico. Pasa lo mismo con la marihuana. Por ejemplo, si yo tengo una receta médica para que se me elabore un medicamento en base a cannabis, yo puedo ir al laboratorio SNOP y ellos tienen los principios activos y elaboran el medicamento con la receta magistral. Entonces hace una mezcla de THC con CBD, que es el cannabidiol, que es el compuesto más médicos que lo han señalado los expertos. Entonces, ¿qué pasa? Que no es que se consuma la planta, no es que yo consuma a través de un queque, a través de algún comestible, a través de un fumado, porque el fumado, ha sido muy cuestionado porque efectivamente es una forma de consumo que más bien alteraría, digamos, la salud y más que la beneficiaría. Eso es algo que se ha discutido por los expertos, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda tratar de circunscribir esta norma a que el uso de este autocultivo sea para fines terapéuticos. Entonces, que una persona común y corriente tenga en su casa y extraiga el aceite parece un poco difícil, porque esto más bien obedece a procedimientos de laboratorio, a procedimientos médicos. De hecho, el Sativex, que fue importado en Chile para tratar dolencia, su tiempo, digamos, de estudio fueron de 10 años antes que saliera este aceite. Por eso también es súper caro. Entonces,
es difícil entender cómo se puede autocultivar para fines terapéuticos. Y al mismo tiempo, algo fundamental que señala el ministro, el tema probatorio, cómo probar que realmente no está, yo estoy consumiendo, estoy fumando, estoy paliando mis síntomas de cáncer y qué sé yo. Que en este caso, igual, bueno, acá lo alegó un colega, que a lo mejor él puede contar un poco cómo fue esta alegación, si fue a través de los aceites o acá hubo combustión, porque en el hecho acreditado aparecía distintas formas de presentación de la sustancia que fue incautada. Por una parte era a través de planta, marihuana elaborada, sumida de fluido, etcétera. Pero que en definitiva es una norma de difícil prueba, además porque, ¿qué es lo que dice acá? Dice que se entenderá que concurre esta causal de justificación en caso que este cultivo, digamos, se prueba a través de recetas médicas, ¿cierto? O sea, yo tengo que incorporar una receta médica y salen algunos requisitos. Tiene que tratarse un médico tratante, o sea, entonces cualquier médico no puede llegar a extender una receta. Yo he visto recetas médicas para tratar la obesidad y que dice consuma marihuana de origen vegetal, la planta, por 1 año para tratar obesidad. Entonces, el tema es complejo. Entonces, dice la norma, receta médica extendida por médico tratante, el tratante, o sea, exige cierta temporalidad, esa es la pregunta. Después tenemos también una receta médica que debe contener un diagnóstico, un tiempo de tratamiento, etcétera, ciertas condiciones. Pero también hay un tema que yo no sé si se fijaron en el inciso final o sea, la parte final del inciso segundo, que dice que en todo caso queda fuera esta causal de justificación si se acredita que esta especie vegetal, su fin era la comercialización. Entonces, el otro día me preguntaban, bueno, ¿y qué pasa con esto de yo incauté? Me dijeron, no, es que tenemos esta cantidad para consumo anual. Si no se regulan cantidades, es para consumo anual y es para tratar una cierta dolencia. Pero es una cantidad que, si yo pienso en un autocultivo para fin terapéutico, yo podría pensar que excede ese autocultivo y que más bien está dirigido a la difusión de terceras personas porque es mucha cantidad. Pero ¿qué pasa con la alegación que me dice, no, es que sabe que es para 1 año porque es un tratamiento contra el cáncer? Es una norma realmente, a mi juicio, muy complejo, que en vez de solucionar, yo creo que entramos más la discusión respecto al uso terapéutico de la sustancia. Lo que señala el ministro respecto al reglamento de prescripción, o sea, las recetas médicas. Y yo digo porque el conocimiento, o sea, la información que yo tengo respecto a personas que tienen un conocimiento especializado en la materia, el colegio médico dice, bueno, hay una serie de especialistas que están recetando cannabis, es cierto, pero son bajo las recetas comunes que maneja cualquier especialista. Y lo que debiera, a mi juicio, hacerse o presentar es un compuesto que se pudiera regular a través de recetas magistrales. O sea, no es que yo me receten, no, usted puede consumir 5 plantas de cannabis por el término de 2 meses. Parece bastante ilógico entender que eso pudiera prescribirse de esa manera por profesionales médicos, a todas luces, y solamente considerando criterios que implican valorar conforme a la lógica, a un criterio de razonabilidad mínima, creo yo. Y respecto al el cultivo, pareciera entender que no se trata de cultivo masivo. De hecho, acá mismo en este fallo se refiere a eso y dice la defensa, bueno, acá no estamos hablando del cultivo masivo que pudiera ser el que se autoriza por el SAC para cultivar con fines de estudio científico, porque se autoriza por el SAC, porque pasa por ciertas autorizaciones, incluida la autoridad sanitaria, en que dice que sí, porque se incorporan antecedentes para estudiar un cultivo con uso medicinal, para probar un cierto fármaco o al menos la autorización para poder comercializar cierto fármaco. Entonces, me atrevería a decir que es un autocultivo con un fin terapéutico y no uno masivo, que dice relación entonces con el que se autoriza conforme al artículo 9 de la ley 20.000. Eso es lo que podría yo, no sé si le contesté porque en realidad ni yo tengo realmente todas las respuestas. Gracias. Bien, brevemente, gracias por la pregunta, ministro. A ver, la presentación respecto de la regla de comiso es una presentación que se hace
exclusivamente en atención a la regla vigente al momento de la presentación, que hasta hoy en la mañana era esta, ¿no? El artículo 24.3 trae la regla general respecto del comiso sin condena. Tengo que ver cómo quedó, la verdad que no me puedo pronunciar al respecto, pero en estricto rigor de la lectura del artículo 45, es decir, de las modificaciones al artículo 45, uno debe entender lo que yo expuse, que fue lo que usted resumidamente señaló, ¿no? Evidentemente hay que ver qué es exactamente lo que el nuevo artículo 24 ter dice respecto del comiso sin condena, ¿no? Que es lo que está ahí, pero es una norma que ha pasado de un proyecto de ley a otro y que fue promulgado hoy día en la mañana, así que me excuso de poder dar una respuesta más completa al respecto. ¿Sí? Yo pensé que estaba entendiendo mal. No, pero es tal cual de lo que se puede leer acá, ¿no? De nuevo, si uno lee, si uno hace una presentación de lo que se encuentra incluido acá, esa es la conclusión a la que uno tiene que llegar, ¿no? Y parte de la base de la constatación del hecho ilícito, y eso supone de nuevo que en aquellos casos donde la prueba haya sido excluida, bueno, evidentemente no se podrá decretar el comiso. Sí.